Hace mucho tiempo es el tema de la reforma de la seguridad social y por eso con mucho gusto recibimos esta mañana a Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué Pablo, tal? ¿cómo te va? Gracias Bien. por Encantado, acompañarnos un gusto. esta mañana. Es, ¿no?, una necesidad ya de largo, que viene de largo aliento y que de alguna manera debería de lograr el consenso de todos los sectores, luego de un diagnóstico justamente de necesidad, ¿no? Y tú decías que, bueno, el proyecto no solamente es un proyecto que es del presidente, sino que de alguna manera toda la coalición, por más que está empezando a analizarla por separado este anteproyecto esta semana, digo, hay obviamente una apuesta en común, ¿no? Sí. O todavía quedan algunas... Una apuesta en común, Daniel. Pero desde desde la coalición. pero te estoy es que diciendo. bueno, no, bueno, la coalición sí. Desde la coalición, te estoy hablando de la coalición. Pero, ¿sabes lo que? Una cosa cuando arranques, ¿no? Se habla de que falta democracia, el señor Marcelo Abdala dijo que bueno, que realmente está faltando a la verdad el presidente cuando prometió que no iba a subir la edad de jubilación en lo que fuese la reforma. Pero es una cosa que nos incumbe a todos, ¿no? A mí me parece que en vez de estar buscando las cosas que no coincidimos, es para ustedes también, ¿no? El consejo o la observación. Busquen las cosas que estén de acuerdo. Porque esto va a seguir, si no, mira que estamos hace años, todo lo que somos viejos. Seguimos con el tema de la reforma y es una piedra en el zapato que la seguimos pateando para adelante y no se resuelve nunca. Pero el tema de la edad, perdona, lo hablábamos Sí. ayer, ¿no? Que promedialmente son 63 años. Hoy en día la gente se jubila a esa edad, es difícil antes, o sea que estaríamos subiendo de 63 a 65. Pero bueno, ¿se lograrán acuerdos o no se lograrán Quiere acuerdos? saludar. Vamos a, Buen día. Déjelo saludar. No lo dejamos hablar. Un gusto, muchas cosas tiraron arriba de la mesa. Lo primero que hay que decir es que en la campaña de 2019 todos los partidos le dijimos a la ciudadanía que había que hacer una reforma de la seguridad social, todos. El que hoy es oposición, el Frente Amplio y todos los partidos de la coalición. ¿Por qué? Y porque era una realidad. Yo me acuerdo el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, 2 años antes del 19, en el 17, decía, sea quien sea el próximo gobierno, el tema principal del próximo gobierno va a ser reformar la seguridad social. O sea, y en el compromiso por el país de la coalición estaba incluido ese punto. ¿Por qué? Y porque la realidad indica que la estructura demográfica uruguaya ha cambiado para bien, por buenas razones. Hoy vivimos más que antes, la expectativa de vida se ha estirado y todo indica que se va a seguir extendiendo, afortunadamente, porque los servicios de salud son abarcativos, porque vivimos más y con mayor calidad de vida. Daniel podrá decirlo, es así. Y menos gente joven. Y además hemos incorporado una pauta de natalidad propia de las sociedades modernas, que es la reducción de la natalidad. Por lo tanto, esa ecuación indica que hay necesidad de corregir o modificar con criterios que yo creo que son fundamentales, criterios de equidad, de suficiencia y de abarcabilidad. Es decir, de abarcar a todos los subsistemas, porque con el sistema actual tenemos varios subsistemas, el mayoritario sin duda es el BPS, pero hay 3 cajas paraestatales, hay 2 servicios de retiro en el Estado y cada peso que uno pone para la jubilación vale distinto según en qué subsistema lo pone. Y eso no está bien. No está bien que haya diferencias en los criterios, en fin. Entonces, es un sistema abarcativo que la propuesta, ¿no?, la que se está presentando a través del anteproyecto, que además tiene un componente de equidad muy importante, porque hay un ingreso mínimo garantizado que implica que el 50% de los que hoy tienen jubilaciones más pobres, más bajas, si estuviera el nuevo sistema, ganarían más. Es independientemente de los aportes que haya tenido o el tiempo de trabajo. Independientemente porque hay un subsidio. ¿Y por qué el PCNT habla de recorte de prestaciones, recorte de derechos? ¿Es solamente por el tema de la edad? Jimena, la verdad, mi impresión Porque nosotros lo escuchamos y la verdad que preocupa al que está es más, el que se precipita, se precipita. Es decir, se apuraron a salir. Es más, yo el viernes le planteé al PCNT que el jueves a las 4 de la tarde los recibimos para explicarles el anteproyecto a través de Saldain, que es el que ha liderado todo esto, y pidiéndoles que esperaran a la reunión del jueves para tener una imagen más completa. Y salieron apurados, apurados y con el hacha. No está bueno, me parece
me parece que se equivocan, porque además se equivocaron en el análisis. Decir que es un proyecto que recorta derechos, cuando acabo de decir que la mitad más pobre de los jubilados con este proyecto, si se aplicara, porque es cierto que ahora está en discusión cada partido, incluso los de la coalición, tenemos que analizarlo. Es un proyecto muy extenso, tiene 300 artículos, por lo tanto es muy probable que haya ajustes aquí o allá, pero la gran línea, que es la que además se trabajó en una comisión de expertos donde hubo representantes de todos los partidos, también del PIT-CNT, que discutieron durante un año, primero el diagnóstico, luego las propuestas. Hubo un diálogo social como nunca antes había habido, porque eso también es un error de análisis de parte del PIT-CNT hablar de que no se dialogó. Se dialogó a tal punto que el PIT-CNT tenía un representante en la comisión de expertos y que fue recibido en más de una oportunidad en un diálogo con la comisión de expertos, pero se recibieron decenas y decenas de grupos, organizaciones, de todo tipo, hasta comisiones barriales fueron recibidos por la comisión de expertos. Todo el que pidió una reunión fue recibido y a partir de allí se incorporaron los elementos que terminan en unas recomendaciones que se presentaron a fines del año pasado, donde lamentablemente los representantes del Frente Amplio no la firmaron, no compartieron, tuvieron una postura crítica con respecto a las recomendaciones, pero ahora, ayer el Frente anunció que empezaba a analizar el proyecto. Yo tengo la esperanza, la verdad, cuando uno ¿A vos habla... te parece que sale, Pablo? A ver, yo lo que digo es necesario. Sí. También digo, es necesario lograr niveles de consenso muy amplios, claro. Ojalá los más amplios posibles. Pues reformar la seguridad social es un evento que genera efectos de larga duración. ¿Peligra la sostenibilidad del sistema si no se logra una reforma? En el mediano plazo claro. Sí, ahora en lo inmediato, obviamente el sistema tiene tranquilidad en el sentido, no así alguno de los subsistemas, hay dos en particular que están necesitando correcciones rápidas, y por eso hay que separarlo de la reforma, el caso de la caja de profesionales y el caso de la caja bancaria. Esos dos subsistemas hemos detectado una situación, un diagnóstico en donde hay dificultades importantes que obligan, y estamos en este caso trabajando en dos comisiones separadas, una con el directorio de la caja de profesionales, la otra con el directorio de la caja bancaria, para ver qué correctivos hacemos para darle continuidad y vida y engarzar en una eventual reforma de todo el sistema. Por eso yo decía, esto abarca todo el sistema. Con la caja militar también. No, y eso es otra cosa que ayer el PIT-CNT, por apurarse, dijo mal. Dijo que no incluía, que querían ver el tema de... La caja militar está incluida. Parece que lo que más molesta al PIT-CNT es el aumento de la edad jubilatoria. Fue una promesa de campaña que no se cumplió. ¿Es posible que esto se pueda rever en este anteproyecto? Y aparte te consulto, ¿quiénes sí podrían, con el caso de aprobarse, quiénes sí podrían jubilarse a los 60 años? Porque hay excepciones. Sí, hay sectores que están bonificados, que computan más años, por cada año de trabajo computan con alguna característica, algunos es 3x2, otros es 6x5, son variados los regímenes, pero eso se mantiene todo igual y además se construcción y rurales, ¿no? Exacto, puestos de trabajo de la construcción y del sector rural que tienen, por lo tanto, características físicas que llevan a que desde el punto de vista físico sea más difícil continuar trabajando hasta los 65, y otros que podrán ocurrir, porque también en el anteproyecto se crea una comisión que va a estudiar las situaciones. Ayer decía Saldain, la gente de ACE, de la FUS en realidad, del Sindicato de la Salud, lo llamó para preguntar si ellos estaban incluidos. Es un tema que hay que analizar. También no es por sector, yo creo que es una cuestión interesante. No es por sector porque dentro de un sector de actividad hay muchos roles distintos y no es lo mismo la persona que está en un rol más directamente en la salud atrás de un escritorio o en la salud en un mecanismo de acción diferente. Exactamente. Por lo tanto, tiene que estar en función de puestos de trabajo.
Son todas cosas que hay que discutir, que el anteproyecto es realmente un anteproyecto, no es un proyecto de ley que se mandó al Parlamento, es un anteproyecto que está en análisis por todos los partidos y el jueves se lo vamos a entregar a las cámaras empresariales y al PIT-CNT y va a haber un tiempo en donde esto va a recibir muchos aportes con la idea de que pero las reglas generales es darle sostenibilidad financiera, pero con equidad social. Esto es muy importante porque además lo impulsó el representante del Partido Independiente en la Comisión de Expertos, Álvaro Forteza, que es la idea del ingreso mínimo garantizado. Que una persona habrá trabajado más, menos, pero a cierta edad, a los 65 años, se le complementa su cálculo jubilatorio con un subsidio que implica entonces que ese 50% más débil va a recibir, si tuviéramos la comparación con las jubilaciones de hoy, mejoras. Algunas más chicas, otras un poco más altas. ¿Qué porcentaje sería eso? Depende, porque varía de cuánto aporte tuvo, de qué edad, a qué edad se jubila finalmente. Y lo que ustedes decían, ¿es verdad que la edad jubilatoria promedio en Uruguay es...? ¿Tienen datos ustedes al respecto? Claro. Una cosa es lo que se dice, pero ¿cuántas personas realmente se jubilan hoy en día a los 60 años? ¿O extienden su actividad? Yo no tengo el dato de cuántos a cada edad, pero el promedio, sí sé que el promedio es 62 años y medio. Bien. Por supuesto, hay gente que se jubila a los 60, apenas cumple 60, otros que la van demorando un poco y otros que siguen de largo. Y el promedio es 62 y medio, o sea que no estamos tan lejos la edad efectiva de la que se está planteando, claro, pero además no es para, ojo, no es para las personas que hoy tienen causal jubilatoria, ni tampoco para los que hoy tienen 55, o en el momento que se vote la reforma tengan 55. De 55 para arriba están en el régimen actual, no hay cambios, ninguno. Esto se piensa de manera progresiva, ¿no? De acá a 5 además años, es progresivo. Y un plazo o sea, de acá a 20 años es que se llegaría al 100% de aplicación de esta reforma. Exacto. En realidad, lo primero es que se aplicaría para los que tuvieran 54 en el momento de la aprobación, 61 años, los que hoy tienen 53, 62 años y así hasta que llega a 50 y los de 50 para abajo sí se aplica los 65 años. Eso significa que en términos de plazo, si se votara este año, que es muy difícil que se vote este año, el año que viene, siempre va a haber 5 años de transición, que eso es muy importante que la gente lo conozca, y lo mismo que los jubilados, porque en general cuando se habla de reforma de seguridad social, los primeros en saltar y en estar preocupados son los jubilados. ¿Por qué? Bueno, porque son los que entienden que son los destinatarios. No, justamente, los jubilados son los que están fuera de los efectos de cualquier reforma. El jubilado ya tiene sus derechos adquiridos y no hay afectación ninguna. Sí, bueno, según Murro dice que perdieron en estos últimos años entre un 2 y un 3% de su poder adquisitivo gracias a los ajustes que no se hicieron, ¿no? Bueno, a ver, lo que ocurre también, y Murro lo sabe bien, no tiene nada que ver con la reforma de seguridad social, tiene que ver con la evolución de los salarios. Y ahí sí, nosotros, como el mundo entero, tuvimos una afectación en el poder adquisitivo de los salarios. Para que se hagan una idea, en el mundo el salario entre 2020 y 2021 en el mundo cayó promedialmente un 6%. En Uruguay no llegamos a ese nivel, salvo algún sector muy pero muy afectado, como los restaurantes, los hoteles, etc. Pero en general la caída del salario real estuvo muy por debajo de eso y obviamente al caer el salario real, que ya está en proceso de recuperación, yo creo que este año vamos a empezar a ver, al final del año, la recuperación del poder adquisitivo en proceso gradualmente, impacta sobre las jubilaciones, porque las jubilaciones se manejan con el índice medio de salarios, es decir, los aumentos de las jubilaciones, que dicho sea de paso en estos días cobran los jubilados un adelanto a cuenta de 3%, que se agrega al 6% que se cobró en enero, con lo cual yo diría a partir de ahora la inflación anual está cubierta porque tenemos un acumulado de un 9% de incremento de las jubilaciones, vale decirlo, también de los salarios públicos de un 2%, a partir del mes de agosto se cobra julio, y de la mayoría de los trabajadores privados que tuvieron un
correctivo por inflación a partir del 1 de julio, que son alrededor de entre 400 y 500.000 trabajadores privados. O sea, la recuperación salarial que el gobierno tiene marcado como un objetivo está en curso. La presión es ir corriendo un poco de atrás a la inflación, ¿no? Justamente, o sea, en el momento que apostamos a recuperar el salario, se aceleró la inflación en el mundo entero, no solo en Uruguay. Algunos buscando cálculos, para que tengan una idea, Estados Unidos y España, que siempre estuvieron en 2-3% de inflación, hoy tienen la inflación que tenemos nosotros, 8-9%. Es una cosa brutal, es mundial, es el efecto de una guerra en Europa que está impactando en los precios de los alimentos, de la energía, del petróleo, etc. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso, pero tuvimos el reflejo de hacer un aumento en julio para compensar el incremento de la inflación. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, este mes estamos generando el efecto de alguna manera responder al incremento inflacionario con un aumento salarial que algunos economistas nos cuestionaron porque dicen que eso puede a su vez empujar la inflación hacia arriba, pero había que responder a la gente que está viviendo. Ahora yo diría la inflación se ha moderado en Uruguay, está hace 3 meses en un nivel calculado anualmente más tranquilo, pero era necesario que el poder adquisitivo para las facilidades, mejorara. no para las AFAP, ¿no? Es para las jubilaciones y pensiones a partir del 1 de julio que se está cobrando ahora. ¿Se prevé algún cambio para las AFAP? Bueno, justamente ayer Abdala decía que... No, hay sectores que siguen reclamando que desaparezcan, se eliminen, ¿no? Pero a ver, Saldaña acá ha dicho que son fundamentales. ¿Qué cambios se prevén? Se impulsaron en la reforma anterior, en la del 96, ahí se crearon. Y en el mundo, todos los sistemas modernos con características demográficas como las de Uruguay, de envejecimiento, necesitan tener un sistema de ahorro individual adicional, porque si no el sistema no aguanta. El sistema sobre la base de la solidaridad tenía una lógica que era que había muchos más aportantes de los que se retiraban y por lo tanto era suficiente para sostener el sistema. Eso cambió hace décadas. Y en Uruguay, la reforma del 96 lo que incluyó es el aporte de ahorro individual. Lo que ahora nosotros le estamos incorporando es un componente mayor de subsidio a las jubilaciones más bajas que no tienen posibilidad de ahorro. Y eso es un componente de equidad muy importante que se incorpora en esta reforma y que yo pensé que el PIT-CNT se iba a dar cuenta y lo iba a reconocer, porque yo creo que ellos deberían estar de acuerdo con que las jubilaciones más bajas estén mejor, digamos, respondidas. Pero bueno, yo creo que se apuraron, que no leyeron mucho, el texto es muy complejo, vamos a ver qué pasa. Bueno, el jueves tenés la oportunidad. Pero lo otro que digo es que se reclama la desaparición de las AFAPs, pero durante 15 años los que gobernaron más afines al PIT-CNT tenían mayoría absoluta y no presentaron ninguna iniciativa de derogación de las AFAPs, porque no son bobos, porque saben que el régimen necesita un régimen de ahorro individual como es el que se instaló en el 96 y que para adelante se va a continuar. Incluso la idea en el anteproyecto es que se extienda a los otros subsistemas, es decir, que las cajas paraestatales, etcétera, incorporen un componente de sistema mixto. Obviamente estamos en una semana de análisis y de reuniones, ¿no? O sea, análisis dentro de la propia coalición, la entrega de este anteproyecto a la oposición, bueno, este encuentro con el PIT-CNT y que todas las fuerzas sociales de alguna manera vayan tomando conocimiento de este anteproyecto. Hay que lograr un consenso. Ojalá. Y seguramente ya debe de existir un diagnóstico previo en cuanto a cuáles son los puntos más complicados para ese consenso. ¿Ustedes los tienen ya? ¿En qué aspectos son los más difíciles para el caso que no se llegara a ese consenso? ¿Es el de la edad? Porque si fuera solo la edad parece medio como que... Yo creo que muy recién hablábamos. Superfluo, digo, pero hay algún otro aspecto la edad más se profundo. va corriendo naturalmente, ¿no? O sea que me parece que ese debate probablemente esté en el centro porque hay encuestas que dicen que mucha gente, claro, si a vos te preguntan, ¿a usted qué prefiere, jubilarse a los 60 o a los 65? En general, la mayoría de la gente dice cuanto antes mejor, pero en realidad no tanta, porque hay mucha gente que le gusta también lo que está haciendo y lo que trabaja, pero uno dice, bueno, tener la garantía de que si quiero jubilarme me jubilo más temprano,
pero hay buenas razones para decir, uno cuando hace 20 años una persona que llegaba a 60 o 30 años tenía un desgaste mayor que el que tiene hoy ¿Pero en ustedes día. piensan que ese es el punto más crítico para lograr ese consenso? Esperemos que no. ¿O hay algunos otros aspectos que ya les llega a ustedes que es complicado? Vamos a ver, yo no me quiero adelantar, yo quiero esperar a ver qué pasa con el Frente Amplio, que es clave. A mí me parece que sería una señal excelente para el país que alcanzáramos algunos grados de consenso, que no se transformara esto en una guerra de un lado y del otro tirando. No, esta es una cosa muy importante para todos los uruguayos y la verdad el trabajo que se ha hecho es un trabajo que yo lo admiro porque no estuve yo en eso. Es un trabajo de un grupo que puso toda la carne en el asador, trabajó con la cabeza abierta, mirando. Tuvieron Zoom con suecos, con escandinavos, con europeos. Rodolfo Saldain, ¿hay alguien que tenga la capacidad, por lo menos para decir, bueno, le pasa presión a Rodolfo Saldain, que no es de nuestro agrado, no nos gusta, pero hay tipo que sepa, que la tenga más clara que Saldain? Yo creo que es una persona... Es un tipo que ha estudiado lo que sucede en el mundo, ¿no? Sí. En lo que es seguridad social, ¿no? O sea que por lo menos tiene una capacidad. Y le ha dedicado él y todo el grupo de expertos durante el año que se trabajó, el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, el escribano Daniel García Ceballos, que es otra persona que tiene una enorme versación en la materia, le ha puesto todo el calor y el análisis. Y la apertura, porque yo creo que esto no está cerrado, es decir, esto es un anteproyecto y está puesto arriba de la mesa después de un debate de un año entero de expertos de todos los partidos. O sea que esto viene y con las reuniones con decenas de organizaciones que aportaron lo suyo, hasta de grupos de vecinos que fueron a plantear sus ideas. La verdad, es una acumulación muy grande con un criterio de sensibilidad social que a mí me parece que en el Uruguay es muy relevante. ¿Cuánto pesaría lo político en esto? Digo, porque se lograra una reforma de estas características en este gobierno, algo que se viene llevando o dilatando. El padre de la criatura, ¿no? Se viene dilatando de hace tanto tiempo. Hay que apurarlo también porque después empieza la campaña electoral y ahí lo político a veces pesa lamentablemente sobre lo que es la necesidad sentida de todo el mundo de tener una reforma más equitativa, etcétera, ¿no? Porque no termina después siendo un logro de un gobierno, claro, y eso pesa a la hora de tomar Es un las riesgo decisiones. que se convierta, llamémosle comillas, en un botín electoral a favor o en contra, estar a favor o estar en contra. Eso sería terrible, sería degradar un asunto que nos importa a todos los uruguayos, que debería estar por encima de los intereses inmediatos desde el punto de vista político-electorales y que de alguna manera pensemos en las nuevas generaciones, porque lo que ha dicho Saldain muchas veces, y yo comparto absolutamente, esta es una reforma pensando en nuestros hijos y nietos. Porque los que ya estamos, los mayores, primero los mayores de 50 estamos con las reglas de juego que ya existen. El problema es conseguir un sistema que sea sostenible para la gente joven y los que vienen. Y esa es la mirada que hay que tener para analizar esto. ¿Cómo venimos con la reactivación del trabajo? ¿Buena? Y ha tenido Estuvimos hablando del tema hace unos días acá justamente de que se habían recuperado cifras previas a pandemia. Sin duda, ¿Qué se proyecta? Y bueno, la idea es que en la medida que la economía está previsto que crezca, tiene que seguir incrementando puestos de trabajo. En este momento ya la tasa de desempleo que tenemos en el primer semestre del 22 promedio contra los primeros semestres de años anteriores, para llegar a ese número hay que ir al 2016, por ahí. Fernando Pereira entiende que no es así. Bueno, pero Fernando no sé qué números mira, los números son los números. No es así, que la gente se está yendo justamente porque no tiene trabajo y no llega a fin de mes. Con todos los respetos para Fernando, con el que tengo una buena relación, yo no sé de dónde saca eso Pereira, porque los datos, lo consulté, de migración indican otra cosa. La gente está saliendo mucho a Buenos Aires, va y vuelve, pero que se va, que emigra, la verdad es que no estamos viviendo un pico migratorio. Una encuesta de cifra que pero ahora te lo cuento. Si querés te quedas un ratito y te lo cuento. Sí, la encuesta de cifra, la vi, dice que hay gente que le gustaría emigrar. Ahora, una cosa es, le gustaría emigrar, otra cosa es que se va.
y la gente nos está yendo del El Uruguay. ministro me está spoileando la columna, pido que lo saquen del aire. Voy por ahí. Pero es increíble. Sí, sí, es increíble. Yo, la verdad... No, yo nunca... A ver, el Frente Amplio puede cuestionarnos por muchas cosas, pero que no invente cosas que no existen. Porque no hay un pico migratorio, seguro que no lo hay. Hemos tenido por primera vez en años inmigración en los últimos años. O sea, el Uruguay ha recibido corrientes inmigratorias, por algo será, de algunos países que suelen ser de simpatía del partido de Fernando Pereira y que sin embargo se viene para acá, Cuba, Venezuela, en fin. Yo qué sé, cada uno sabrá cómo explicar las cosas, pero Bien. bajemos la pelota. Yo estoy usando últimamente mucho una frase del general Seregni, que era una figura que yo le tengo enorme respeto y admiración, que decía, para bajar a la realidad, los hechos son porfiados. Y yo creo, con todo los respeto, que Fernando tendría que recordar esa frase y antes de lanzar afirmaciones de ese tipo, recordar que los hechos son porfiados y que resisten cosas que no se sostienen con la realidad. Pablo Mieres, gracias por habernos acompañado gusto. esta mañana. Y bueno, y ojalá este proyecto salga de la mejor manera para el bien de todos hoy, pero fundamentalmente pensando en las generaciones venideras, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.